En las últimas semanas, China ha reportado un incremento de casos relacionados con HMPV, un metaneumovirus. Internautas se preocupan si el brote de este virus pudiera ser el origen de una nueva pandemia, repitiendo lo ocurrido en 2020 con el coronavirus. Para indagar sobre la preocupación de esto en nuestro país, hemos interrogado a expertos e individuos de la población general a emitir su opinión. Aquí el reporte. De acuerdo con la información más reciente de la Dirección General de Epidemiología de México, se reportan más de 7.5 millones de casos confirmados del COVID-19. La transmisión mundial del virus provocó una respuesta de aislamiento y preocupación en la población mexicana, además de una saturación de los sistemas de salud y un descontento general. Esto fue el resultado de la pandemia. En pocas palabras, una pandemia se refiere a la propagación mundial de una enfermedad, un fenómeno que puede afectar a países de todos los continentes. Esto implica que a pesar de no necesariamente tener un impacto letal masivo como vimos en el caso del coronavirus o de la influenza H1N1, lo que realmente define a una pandemia es la alta capacidad de contagio de una enfermedad. A diferencia de la pandemia del coronavirus hace 5 años, China se ha visto envuelto en un organismo mucho más investigado. El metaneumovirus forma parte de la familia de los virus sincitiales respiratorios. Este virus fue descubierto a inicios del siglo XXI, más o menos por el 2001, y se ha identificado como una de las causas más comunes de infecciones respiratorias en todo el mundo, especialmente en los países del hemisferio norte como lo es en los Países Bajos, o también en China, muy común recientemente. Con la palabra pandemia o virus cualquiera podría asustarse y pensar en lo ocurrido en el 2020. Es por eso que hoy en día nos hemos tomado la tarea de investigar a algunos pacientes. Acompáñenme. Pues la verdad he leído mucho sobre este nuevo virus en China y me asusta bastante. La última vez tuve un tío que se puso muy grave por COVID, sobrevivió gracias a Dios, pero nos sacó un susto enorme. Por eso cada que leo algo en las noticias pongo mucha atención a lo que dicen los doctores. No, pues yo digo que todo es un invento, la verdad. Las revistas y los periódicos solo nos quieren asustar y de algún lado tienen que sacar dinero. Yo la verdad creo que ahora estamos mucho más preparados para una pandemia que el año pasado. Pero uno nunca puede estar preparado. Una de las grandes lecciones que nos han dejado las recientes emergencias sanitarias es que no es posible estar completamente preparados para una pandemia. Todos tenemos un papel importante, que va desde seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias hasta adoptar prácticas de higiene personal, y así evitamos también que los grupos más vulnerables se vean gravemente afectados. Sin embargo, el peligro de una pandemia podría no estar tan cercano. El reporte epidemiológico que nos da la Organización Mundial de la Salud es que se trata de simplemente un brote normal en esa región de China. El metaneumovirus afecta principalmente a niños y causa infecciones respiratorias, pero el aumento de casos en invierno es muy común para este virus. Así es, este tipo de virus tiene mayor facilidad para propagarse cuando las personas se encuentran en situaciones de hacinamiento. En estos ambientes, la cercanía entre individuos aumenta las probabilidades de que el virus se transmita rápidamente, lo que facilita su contagio y expansión. ¿Entonces significa que la pandemia del metaneumovirus es falsa? Pero no significa que tengamos que cuidarnos. Existen muchos agentes infecciosos que podrían causar la enfermedad y que requieren de medidas de salubridad generales para evitar la propagación de estas. Lavarse las manos, utilizar cubrebocas en lugares muy concurridos, no acercarse a personas expuestas a alguna enfermedad, entre muchas otras más. Síntomas del metaneumovirus son parecidos a los de la gripa e influenza, tales como tos, fiebre y congestión nasal. Los casos más severos pueden derivar en bronquitis o neumonía. Se transmite principalmente a través de secreciones al estornudar o toser, o por el contacto con objetos o superficies contaminadas y tocarse después los ojos, la nariz o la boca. Claro que me cuido, uso cubrebocas, me vacuno y me lavo las manos cuando debo. Pues previniendo, ahí le hago caso a mi doctor y cualquier cosa pues le aviso o vengo para acá. Como pueden ver, la población se mantiene preparada y prevenida para cualquier situación. Por el momento, no es tiempo de preocuparnos por alguna pandemia en el futuro próximo, pero por lo pronto hay que ser precavidos. Para ASU Noticias, Fernanda Garza. Gracias, Fernanda. Nosotros nos quedamos con ciertas preguntas sobre las pandemias. Es por eso que hemos invitado al historiador, el señor Diego Delgadillo Jiménez, y al médico Cruz Antonio González López. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Por supuesto, muchas gracias. Igualmente, gracias. Díganos, señor Diego, sabemos que la pandemia por COVID-19 no fue la primera que ha tenido que enfrentar la humanidad. ¿Qué otras enfermedades peligrosas se han visto involucradas en una situación similar? Históricamente, una de las pandemias más mortíferas en la historia de la humanidad
fue la de la peste negra, la cual se desata en el siglo XIV en la zona oriental de Europa. Modelos de predicción sitúan el número de muertes entre 75 y 200 millones de personas. Esto equivale al 30 o al 60% de la población de ese momento en Europa. Esa enfermedad es producida por la bacteria Yersinia pestis. Es considerada como una bacteria zoonótica, puesto que infecta pulgas que se alimentan de la sangre de las ratas para que después lo transmitan a la persona. ¿Y cómo es que llegó a haber tanta muerte por esta bacteria? Definitivamente las creencias de la población durante ese tiempo no fueron de mucha ayuda. En realidad es muy difícil identificar las causas debido a la poca cantidad de información que existe en ese tiempo. Hasta ahora, en realidad solo sabemos que en la actualidad pueden llegar a haber casos, pero son muy raros. Así es, como dijo el doctor, no se tenía conocimiento sobre las enfermedades en ese tiempo. En realidad la gente culpaba a los judíos y suponía que estos fueron los causantes del inicio de la pandemia, debido a que la gente pensaba que los judíos envenenaban los ríos y canales donde existía agua potable, pero evidentemente investigaciones han colocado su epicentro en Asia y extendiéndose hacia Europa por medio de rutas comerciales, especialmente la de la pólvora. Otra pandemia que también se volvió famosa fue la de la viruela. Esa enfermedad se supone que ya no existe, ¿verdad? Así es, las campañas intensas de vacunación fueron responsables de su erradicación en los años 80. Pero ¿cuál es la historia de esta enfermedad? Bueno, la viruela existió por cientos de años. Es tan vieja que hasta restos de momias egipcias presentan evidencia de su existencia. Se estima que su mortalidad anual era de 400,000 personas en Europa antes del inicio del descubrimiento de la vacuna contra la viruela por Edward Jenner. En realidad fue una idea muy arriesgada la hiena, pero de no ser por él, no solo seguiría existiendo la viruela. Aún habría miles de muertes anuales debido a los efectos de la enfermedad, como el exantema vesicular o las hemorragias excesivas que pudieran causar la evolución pobre sobre el paciente. La vacuna salvó y detuvo la expansión a nivel global. Supongo que nos pudieron seguir contando de muchas pandemias que han existido en la antigüedad, como la gripe española. Pero, ¿qué tal en la época moderna? Y claro, no queremos hablar de pandemias más famosas, ¿no? Como la de COVID-19 o la de influenza H1N1. Claro, tristemente nos enfrentamos a muchos organismos que tienen la capacidad de esparcirse fácilmente, como lo fue el virus de VIH en los 80. ¿El VIH se considera como pandemia? Por supuesto, dentro de la definición de pandemia, el VIH encaja perfectamente. Bueno, a lo que se entiende, el virus tuvo su origen en África, como una posible zoonosis del chimpancé hacia el ser humano, y pues su contagio se extendió rápidamente. Los últimos datos que leí ponen más de 32 millones de muertes a nivel mundial a causa del VIH y el desarrollo de su complicación, el SIDA. En la actualidad, yo considero que sigue siendo uno de los problemas de salud pública más graves en el mundo. Es muy fácil de olvidar que existe, pero los datos reportan que aún sigue al alza, por lo que es importante prevenir actos de riesgo para evitar una posible infección por el virus. Entiendo. Simplemente son enfermedades que deben ser tomadas en cuenta para prevenir y proteger a las personas que son más vulnerables dentro de nuestra sociedad. Claro, y también pues para nosotros es muy importante informar a nuestra audiencia sobre lo que es una pandemia y cómo pueden protegerse. En fin, otra vez, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa y de compartirnos su opinión profesional, y esperamos que puedan volver alguna vez. Por supuesto, muchas gracias por invitarnos y poder hacer esta reflexión sobre la historia de las pandemias y el impacto que han tenido sobre nosotros como seres humanos. Muchas gracias, un placer. Y a los que nos ven en casa, muchas gracias por escuchar. Y bueno, por nuestra parte, eso ha sido por la noticia del día de hoy. Esperamos contar con ustedes el día de mañana a la misma hora por el mismo canal. Esto fue ASU Noticias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Continuamos con su programación habitual. Canal 6. Conéctate.